La jefa de la Fiscalía Regional Oriente, Lorena Parra, ha reconocido públicamente que pidió ayuda a Luis Hermosilla para llegar a su actual cargo, pero ha dicho que solo le envió su currículum al penalista. Ahora CIPER descubrió nuevos chats de Hermosilla que demuestran que él hizo mucho más que solo recibir un currículum. Hermosilla, junto a la ex jueza Verónica Sabaj, operaron intensamente a favor de Lorena Parra entre los ministros de las Cortes de Santiago y San Miguel en 2021 en el proceso para confeccionar la terna de aspirantes a la Fiscalía Regional Oriente. Los nuevos chats muestran que Hermosilla no solo operó para nombrar jueces, sino que también consiguió poner un nombre de su preferencia en una de las fiscalías más importantes del país, y que es la misma fiscalía que lleva la investigación en la que el propio Hermosilla está formalizado. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana, seleccionadas para ti por el equipo de CIPER. Hoy te contaremos que la Cámara de Diputados revisará una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa por notable abandono de deberes, que la ex jueza Sabaj presentó un recurso para dejar sin efecto su expulsión del Poder Judicial, que comenzó el juicio contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y que Daniel Jadue ha decidido estirar hasta el extremo los recursos judiciales para tratar de resucitar su candidatura parlamentaria. Además te contaremos que el gobierno presentará una reforma constitucional para facilitar que las Fuerzas Armadas participen en el control de las fronteras, que se despachó la ley que crea el Servicio de Defensoría de las Víctimas y que la DIPRES presentó cifras que desmienten la acusación del candidato José Antonio Kast acerca de que el gobierno contrató 100.000 nuevos funcionarios. Y revisaremos las razones de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, reveladas por un informe oficial a 1 año y 8 meses de su trágico deceso. Soy Pedro Ramírez y me acompaña la periodista Claudia Urquieta, y esto es El Radar de CIPER. Hace más de un año, la fiscal Lorena Parra reconoció que solo le envió su currículum al abogado Luis Hermosilla mientras corría la carrera para convertirse en jefa de la Fiscalía Regional Oriente. Algo que terminó siendo paradójico, ¿no? Esto porque ella misma fue designada para investigar a Hermosilla por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Escuchemos las declaraciones que entonces hizo Lorena Parra en una entrevista que concedió a TVN para explicar su relación con Luis Hermosilla. Y es efectivo, le pasé el currículum al señor Hermosilla, se lo envié por la aplicación WhatsApp y le pedí apoyo en términos de que él pudiera entregar ese currículum y hablar de mi desempeño profesional según él lo había percibido directamente. Pero ahora un reportaje de CIPER reveló nuevos chats de Hermosilla. En estos chats se evidencia que el abogado, la ex jueza Verónica Sabaj y el juez Antonio Ulloa se coordinaron para apoyar a Parra y asegurar que recibiera los votos de otros ministros de las Cortes de Apelaciones. Nos acompaña la periodista de CIPER, Catalina Olate, autora de este reportaje que muestra los nuevos chats de Luis Hermosilla. En este reportaje lo que pudimos constatar con los chats fue que la llegada de la fiscal Parra a la Fiscalía Oriente fue coordinada al margen de las normas institucionales. En uno de los chats que reveló un reportaje de Chilevisión hace como un año ya, Parra le escribe a Hermosilla y le dice: Luis, ¿pudiste hablar con la ministra Sabaj? Es que quedé algo preocupada. Y fue entonces que Hermosilla empezó a operar ese mismo día. Se contactó, por ejemplo, con la removida jueza Sabaj para que votara en favor de Parra y acordara convencer al juez Antonio Ulloa para que también apoyara a la entonces candidata a fiscal. ¿Y qué pasó entonces con Ulloa? ¿Votó por Parra? Porque él recién había llegado a la Corte de Santiago, ayudado precisamente por Hermosilla. Efectivamente, el juez votó en favor de Lorena Parra, pero eso no es todo, Claudia, porque antes de la votación, Sabaj le aseguró a Hermosilla que había conseguido 8 o 9 votos, eso aparece en un chat, en favor de Parra, y tanto Ulloa como Sabaj le informaron al abogado que Parra fue la que obtuvo la mayoría de votos, que fueron finalmente 27. La coordinación de Parra, Hermosilla, Ulloa y Sabaj es grave. Estamos hablando de que una persona que está postulando para ser fiscal le pide favores a un abogado que litiga en causas penales que serán además tramitadas por el Ministerio Público. Este favor sin duda deja en deuda a Parra con Hermosilla,
quien después podría cobrarlo para favorecer las causas que él representa, por ejemplo. Algo que es muy conveniente para el abogado y que hemos detectado que es parte de su mecanismo, hacer favores a miembros del Poder Judicial como al juez Ulloa o incluso a la ex ministra suprema Ángela Vivanco para luego, cobrarles la palabra. En otra de las ramificaciones judiciales del caso Hermosilla, un grupo de diputados oficialistas ingresó una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego del dictamen de la Corte Suprema que evitó su destitución, a pesar de que se acreditó que Ulloa actuó en conjunto con Luis Hermosilla, al margen de la institucionalidad, en al menos 14 nombramientos de altos cargos judiciales. Y no solo eso, también se probó que Ulloa le facilitó información judicial reservada a Hermosilla. Como la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de fiscalizar a entidades públicas, un grupo de diputados oficialistas presentó la acusación contra Ulloa con la intención de corregir lo que consideran una actuación débil o incorrecta de la Corte Suprema. Este tribunal no destituyó al juez. Los diputados pretenden demostrar que Ulloa incurrió en un notable abandono de deberes al desarrollar conductas contrarias a los principios de reserva, abstención, imparcialidad y probidad que deben regir las actuaciones de los jueces. 7 ministros de la Corte Suprema estimaron que el mal comportamiento de Ulloa, que ya había quedado totalmente acreditado en el sumario que se le hizo en la Corte de Apelaciones, no merecía la destitución. El diputado socialista Daniel Manucheri fue nombrado representante del grupo de congresistas que ingresó esta acusación constitucional. El parlamentario sostuvo que este no es un juicio genérico contra el Poder Judicial, sino una acusación particular contra un juez que, según dijo, no debe seguir ejerciendo sus labores. Esto no es algo en contra de un poder del Estado, sino en contra de un juez y en contra de una manera que ha corrompido la justicia. Y también tenemos respeto por justamente jueces como el presidente de la Corte Suprema y la misma ministra Chevesich y todos aquellos que votaron por sacar a Antonio Ulloa, porque estos han sido jueces que se han enfrentado a la corrupción. Y siempre en el ámbito de la crisis desatada en el Poder Judicial por el caso Hermosilla, esta semana la ex ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, presentó un recurso para impugnar el fallo del máximo tribunal que la expulsó de su cargo en el Tribunal Capitalino. Recordemos que la ex jueza fue removida porque compartió información reservada de la Corte con Luis Hermosilla y además le sugirió una estrategia procesal en la causa sobre la compra de la minera Dominga que afectaba al presidente Sebastián Piñera. Para los abogados de Verónica Sabaj, la conducta del ministro Ulloa fue aún más grave que la de la ex magistrada. Pero Ulloa no fue destituido. Por eso la defensa de la ex jueza argumentó que la decisión de la Corte Suprema se debe a un trato desigual e injusto. La postura de Sabaj es correcta, porque tanto en su caso como en el de Ulloa se formularon prácticamente los mismos cargos, pero la sanción fue mucho más drástica para ella. No obstante, al tenor de los hechos plasmados en los sumarios que se siguieron tanto a Ulloa como a Sabaj, lo esperable no es que ella sea restituida en el cargo, sino que ambos sean expulsados del Poder Judicial. A la vuelta te contaremos sobre el juicio del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que ya está en curso. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando El Radar de CIPER. En mayo de 2021, CIPER publicó que la Fiscalía investigaba al entonces director de la PDI, Héctor Espinosa, por la compra de un departamento en Las Condes. Gracias a ese artículo de CIPER se supo que el Ministerio Público indagaba el origen de los 398 millones de pesos con los que Espinosa, junto a su cónyuge, había adquirido esa propiedad. 4 años después de esa nota, Espinosa enfrenta ahora un juicio oral donde está acusado de 3 delitos asociados a esa compra: malversación, falsificación de instrumento público y lavado de activos. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el ex jefe de la Policía Civil. ¿Pero de qué se acusa específicamente a Espinosa? ¿Cuáles son las pruebas que ha reunido el Ministerio Público y qué ha pasado en estos primeros días de juicio? El periodista de CIPER, Benjamín Miranda, lo explica. Según los antecedentes que ha reunido hasta ahora la Fiscalía, Héctor Espinosa financió parte de la compra de este departamento con gastos reservados de la PDI.
es decir, con fondos públicos que en teoría deben ocuparse para labores de inteligencia y de seguridad y que son poco trazables por el carácter reservado que tienen estas operaciones. El fiscal que encabeza esta causa, Miguel Ángel Orellana, afirmó en tribunales que Espinosa habría desviado cerca de 146 millones de pesos que provenían de fondos reservados hacia sus cuentas bancarias y que para esos fines contó con la ayuda del subcomisario y prácticamente su asistente personal, Eduardo Villablanca. Villablanca falleció en 2022, pero un año antes alcanzó a declarar que en cerca de 50 ocasiones Espinosa le pasó dinero en efectivo junto con la instrucción de que fuera depositado en su cuenta bancaria o en la cuenta de su esposa, que en esta causa también está imputada por lavado de activos. Benjamín, entiendo que uno de los aspectos que se ventilaron en el juicio, en el testimonio del director de la PDI, tienen que ver con que él reveló datos que son propios de las investigaciones que están reservadas, que son de la inteligencia policial, lo que causó bastante impresión durante el juicio. Uno de los aspectos más llamativos o más noticiosos de los primeros días del juicio es que durante su declaración en el banquillo de los acusados, Espinosa reveló que parte de los gastos reservados de la PDI lo ocupó para verificar si es que el ex fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, fue vigilado y si sus comunicaciones telefónicas estaban intervenidas mientras se investigaba el megafraude en Carabineros. Además de eso, obviamente Espinosa se defendió de las acusaciones del Ministerio Público y descartó que en la compra del departamento se hayan utilizado fondos reservados o cualquier otro recurso que proviniera de las arcas fiscales. La declaración de Espinosa se llevó a cabo esta semana y duró 5 horas, en las que defendió su trayectoria de más de 40 años en la institución. El juicio continuará en los próximos días con la declaración de otros testigos ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago. Ya volvemos con la decisión del exalcalde Daniel Jadwe de agotar todos los recursos judiciales posibles para tratar de resucitar su candidatura parlamentaria, a pesar de que el Tribunal Calificador de Elecciones ya eliminó su postulación y lo sacó del padrón electoral. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. Daniel Jadwe no renuncia a ser candidato y parece dispuesto a utilizar hasta el último resquicio legal para validar su postulación a diputado, la que ya fue eliminada por el Tricel, y él mismo fue borrado del padrón electoral. Esto porque Jadwe fue acusado por el Ministerio Público, en el caso de las farmacias populares, por delitos que se pagan con cárcel efectiva, por lo que al estar en esa condición, las normas le impiden participar en las votaciones. Jadwe volvió a abrir una puerta para tratar de regresar a la competencia electoral. Su defensa consiguió que la investigación del caso Farmacias Populares se alargue por otros 60 días, con lo que automáticamente dejó de ostentar la calidad de acusado y volvió a ser simplemente imputado. El tribunal aceptó extender las pesquisas 2 meses más para que se revise el celular de Luis Hermosilla en busca de chats en los que eventualmente se menciona a Jadwe y que puedan relacionarse con la causa que se investiga. Como Jadwe no va a figurar como acusado en los próximos 60 días, su defensa presentó un recurso para impugnar la decisión que lo dejó fuera de la papeleta electoral y de esta forma resucitar su candidatura. Pero el expresidente del Tricel y exministro supremo Patricio Valdés dijo a La Tercera que ya es tarde para Jadwe, porque los plazos vencieron y no hay márgenes para objetar la resolución del organismo electoral. A su vez, la presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, señaló al mismo diario que el proceso de candidaturas y padrón ya cerró, aunque aclaró que ahora el tema está judicializado y no depende del CERVEL. En otros temas que hicieron noticia esta semana, el gobierno puso en marcha 2 iniciativas que apuntan a temas de alto interés ciudadano. El primero es que el presidente Gabriel Boric anunció que presentará una reforma constitucional que permitirá, por medio de decretos supremos, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, sin tener que pedir la autorización del Congreso Nacional cada 3 meses, como se hace actualmente. Esto facilitará que militares realicen controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia en las zonas limítrofes del norte del país. La segunda iniciativa del gobierno es que se despachó la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, para que personas de bajos recursos que sean víctimas de la delincuencia puedan acceder a atención y representación jurídica gratuita, además de ayuda psicosocial.
La nueva Defensoría de Víctimas transformará a las actuales corporaciones de asistencia judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, y va a estar enfocada en la atención de menores de edad y adultos mayores. Otro tema que generó interés público esta semana fue que el candidato republicano José Antonio Kast acusó que el actual gobierno habría contratado 100.000 nuevos funcionarios públicos. Lo dijo para justificar el recorte fiscal de $6.000 millones que ha propuesto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que se podrían recortar al menos $3.000 millones al despedir a esos 100.000 supuestos nuevos funcionarios que habrían llegado entre 2022 y 2024. En el gobierno calificaron como fake news las acusaciones del candidato. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, negó que fueran 100.000 funcionarios los contratados por este gobierno e hizo hincapié en que el incremento de los empleados públicos se dio en las municipalidades, que son entidades que no dependen del gobierno central porque son organismos autónomos administrados por alcaldes elegidos democráticamente. Grau también dijo que el incremento incluye a trabajadores de la salud o funcionarios que fueron traspasados desde los municipios a los servicios de educación. Según aclaró el ministro Grau, apoyado en cifras de la DIPRES, si se despidiera a las personas que fueron contratadas en esta administración, se recortarían solo $200 millones, lo que equivale al 4% del recorte de $6.000 millones que están planteados en el programa de José Antonio Kast. Y en una de las tantas aristas en que se ha ramificado el caso Hermosilla, el ex fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, fue formalizado este viernes 10 de octubre por el delito de revelación de secreto. Esto ocurrió en octubre de 2022, cuando Palma compartió con Hermosilla, a través de WhatsApp, antecedentes reservados sobre una causa por tráfico de drogas en la que se incautaron 19 kilos de cocaína. El ex fiscal Palma quedó bajo la medida cautelar de arraigo nacional. Por último, te contamos que la Dirección General de Aeronáutica Civil entregó el informe final sobre la causa del accidente que ocurrió en febrero del año pasado, en el que falleció el expresidente Sebastián Piñera en el lago Ranco. El reporte señala que la temperatura y la humedad al interior del helicóptero fueron los que provocaron que los vidrios de la aeronave se empañaran. La pérdida de visión que sufrió el piloto llevó a que el helicóptero, que era conducido por el expresidente, descendiera y rápidamente impactara contra la superficie del lago. Finalmente, la aeronave se hundió y solo 3 pasajeros lograron salir nadando. En el informe se destaca que no había ni drogas ni alcohol en el organismo del expresidente y que la aeronave mantenía sus licencias y registros de mantención completamente al día. Con esta noticia cerramos el radar de CIPER. Te agradecemos por escuchar este nuevo capítulo y te invitamos a que vayas hasta el botón de seguir en Spotify, Apple Music o YouTube para que te sigamos contando sobre la selección de las noticias más importantes de la semana según el criterio de CIPER. También te invitamos a hacerte socia o socio de CIPER a través de nuestro sitio web www.ciperchile.cl, de manera que puedas colaborar con nuestro periodismo de investigación. Esto fue el radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.